Cuando el comisario Greco dobló la esquina, Pedro todavía se encontraba en estado de shock. Si bien la explicación le resultó absurda, el temor en el rostro del comisario era real. Las palabras de su jefe se repetían una y otra vez, como las boleterías en la cancha de Racing, que a su lado formaban una hilera interminable que le parecía infinita. ¿Las manos de Perón? Se preguntó mientras caminaba lentamente en dirección a la comisaría. Es cierto que le habían llamado la atención las manos de ese hombre, pero la posibilidad que pudiesen pertenecer a Perón le pareció absurda. Tal vez había participado en la captura de un pez gordo, un narcotraficante pesado o algún delincuente muy peligroso. Resultaba evidente que ante la imposibilidad de revelar la verdadera naturaleza de su operativo, Greco optó por una justificación ridícula. Estaba cerca de la comisaría segunda cuando escuchó a lo lejos el sonido de varias sirenas policiales que se acercaban. Por la esquina de Acosta y Ascuenaga aparecieron cuatro patrullas en fila que corrían desbocadas en sentido al hospital. Se acercó a la calle y les hizo señas, pero ninguna detuvo su marcha. Se echó a correr hacia el destacamento. Cuando entró a la comisaría todo era caos. Policías que iban y venían con el rostro desencajado, gente hablando por teléfono, gestos nerviosos, gritos. ¿Qué está pasando, Gutiérrez? Preguntó a la primera cara conocida que se cruzó. Greco tuvo un accidente. ¿Qué? Un hijo de puta atropelló al jefe y se fugó. No puede ser si hace un rato estuve con él. ¿Cómo está? No sabemos nada. Lo están trasladando a Chubuca. Estaba inconsciente, así que debe ser bastante jodido, dijo Gutiérrez con los ojos húmedos. La histeria colectiva se había apoderado de la comisaría, hasta que el timbre del conmutador enmudeció al gentío. El policía de guardia respondió a la llamada. Desde donde estaba, Pedro no lograba escuchar la conversación, pero vio claramente cómo la cara del hombre se transformaba. Todos los presentes observaban en silencio los gestos del oficial que para entonces había colgado y movía su cabeza de lado a lado, como si no pudiese creer lo que estaba sucediendo. No fue necesario que nadie dijera nada. Supo al instante que Greco había muerto. Y esta es parte del comienzo del libro, del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficante de Cultura, una, nove una novela que tiene una pata tanto política, policial y tanto metafísica respecto de la figura o del hecho puntual del que vamos a hablar. Les hablo de la novela que están viendo en pantalla, Las manos del general, una novela policial del escritor argentino Gonzalo Fazón, libro editado en Chile por La Pollera y que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Mi estimado Gonzalo, muchísimas gracias por esta conversación con los traficantes de cultura. Por favor, Juan, es un placer para mí estar charlando con vos del libro. Y aquí hablar de un tema absolutamente interesante porque según tu biografía, este es tú habías escrito cosas, pero digamos que oficialmente este es tu primer libro. Esa es mi primera novela, Ujú. es una novela que tuve 5 años escribiendo. Y sí, yo había escrito antes teatro, había escrito algunos cuentos no publicados, pero esta es la primera obra que se publica. Y esta es una primera novela que no deja de ser que no deja de ser interesante respecto de un tema o de un personaje bastante particular que es la del general Juan Domingo Perón y la de las manos cortadas. Vos Una sabés, historia que no tiene enigma hasta el día de hoy. es un caso que no está resuelto. Perón fue presidente de la Argentina hasta el día de su fallecimiento. Él fue el único presidente que murió en la Quinta de Olivos, que es la residencia donde viven los presidentes en Argentina. Eh, Murió en el año 74 y años después un grupo comando se robó sus manos de la bóveda donde estaba guardado el cuerpo. Ujú. Pasaron de ese hecho décadas y nunca se resolvió. O sea, hoy sigue siendo un misterio esas manos. Y cómo terminas? Porque según leyendo entrevistas anteriores tuyas, el tema de las manos de Perón es un tema que ha estado dando vueltas en tu vida, por ejemplo. Es un tema que ha Sí, estado rondando. a mí lo que me pasó que la profanación, yo tenía 13, 14 años cuando sucedió,
que es esa edad donde sos un niño, pero sos un adolescente y empezás a escuchar las noticias de los grandes y prestar la atención. Y me impactó mucho cómo alguien podía robarse, ni se me había ocurrido a mí nunca que alguien podía robarse las partes de un muerto. Y se habían robado las manos de un presidente que además las manos eran de un simbolismo muy fuerte para este presidente, no eran las manos de cualquier presidente. Y yo me entero de eso y siempre me generó mucho impacto. Yo no tenía idea bien de quién era Perón, sinceramente. A medida que fui creciendo y fui entendiendo quién era esa figura y el valor simbólico de esas manos y la dimensión del hecho, cada 1 de julio, que es un nuevo aniversario de la muerte de Perón y coincide con la fecha de la profanación de su tumba, en los diarios a lo largo de toda mi vida se leían dos noticias: un nuevo año de la muerte de Perón, un año más sin resolver el caso de las manos. Entonces, de chico me impactó la noticia y de grande me impactó la impunidad, como algo así nunca se podía resolver. Y lo loco, Juan, es que en Argentina de ese momento hasta hoy han pasado gobiernos de todas las banderas políticas, algunos pro-peronistas, otros antiperonistas, pero ninguno tuvo nunca la voluntad de resolverlo, el misterio. Entonces, ese vacío que se generó, ese vacío que había en la realidad, de repente me empecé a soñar cómo podía completarlo yo con ficción, ¿no? Cómo podía ser que yo le dé una respuesta a esa incógnita, aunque sea llenándolo con ficción. Viste que el vacío tiende a ser llenado naturalmente, es una ley física, y con la literatura pasa lo mismo, los vacíos se llenan con ficción. Y terminé generando esta historia que a mí siempre me gusta decir que si bien está disparada o el disparador es la profanación de las manos de Perón, no es una novela que requiera conocer la historia de Perón para ser disfrutada. Digo, a lo largo de la historia, ¿tú la has leído? Termina siendo un policial que más allá de que tengas o no conocimiento de la historia de Perón, o cariño por Perón o no, es disfrutable igual, ¿no? Me parece que el desafío también era ese, hacer un libro que no sea un libro solo para conocedores de la historia de Perón. Y cuando pensaste el libro, te calzaba perfecto. Esto suena policial. Esto no suena a otro género parecido. Para mí, naturalmente, solo me salió un policial. No hay libros, hay un solo libro anterior a este escrito con la temática de las manos de Perón a nivel ficción. Después hay libros de investigación periodística. Yo no soy periodista. Además, los libros que hay de investigación periodística quedan inconclusos también. Eh, y naturalmente se me fue armando en la cabeza un policial, ¿no? Porque la idea era encontrar esas manos para mí. Entonces fue muy natural que sea un policial. Uno lo ve como desde este lado de la cordillera, mirando a Argentina como lo rico en su cultura, en libros, en la cosa más audiovisual, quizás tomando el mejor ejemplo, el último ejemplo que es el Eternauta, y también en su historia, en la historia política propiamente tal, que son, que da como, que es una tierra fértil para contar historias, de todo tipo en todo caso, y de cualquier forma, porque uno ve no sé, quizás en Chile no hay quizás algo parecido que hayan profanado la tumba de un expresidente y le hayan cortado las manos. No hay nada parecido, pero Argentina quizás tiene mucho de eso. Mira, Argentina pasan cosas que solo las entendemos los argentinos, ¿no? Y cuando nos abstraemos un poco de nosotros mismos, ni nosotros las podemos creer. Pero en Argentina, diría, no decir fetichismo, pues la palabra no es correcta, pero esta manía de enfrascarnos con muertos no es nueva, no la inventó Perón. Digo, Perón, su primera esposa, Evita, que también fue un referente popular en Argentina, cuando murió su cuerpo fue secuestrado por el ejército, mandado fuera del país y estuvo desaparecido casi 20 años también. Y después, del otro lado, eh, los grupos de izquierda, que en la década del 70 operaban en Argentina, secuestraron el cuerpo de otro presidente, del expresidente, un expresidente de facto, para pedir que devuelvan el cuerpo de Evita. Y después pasó con el cuerpo de Perón. Es como que acá hay historias con cuerpos de unas políticas resonantes, tenemos varias. Y sí, es un poco increíble. En el caso de la historia de Perón, el caso policial en sí
es muy rico porque está envuelto de misterios realmente. Este es un libro, el que escribí, que si bien es una ficción, tiene mucho anclaje en la realidad. Eh, Mucha gente, muchos lectores me escriben y me dicen que lo leen googleando para ir chequeando qué es verdad y qué no, ¿no? Ujú, Pero el caso de la historia de Perón es fascinante en sí mismo. Cuando roban las manos, el juez que se pone a investigar en la causa descubre que alrededor de esta profanación hay dos muertes misteriosas, un cuidador del cementerio y una persona que solía visitar a la tumba todos los días y llevarle flores, murieron de forma misteriosa. El mismo juez tiene un accidente de autos que hoy asumimos como un asesinato, pero que en su momento se asumió como un accidente y murió al año de investigar la causa. El policía principal que investiga la causa le pegaron un tiro en la cabeza y sobrevivió. El jefe de la policía en ese momento murió de asma encerrado en su oficina. O sea, el caso está todo rodeado de misterios. Yo lo que hago en el libro es tomo esos misterios eh, y los hilvano con otros casos policiales argentinos resonantes, y con más misterio, ¿no? Y vos mencionaste algo que a mí me gusta destacar, eh, hablaste del Eternauta y de la producción audiovisual argentina, y este libro es un libro muy audiovisual, digo, es un libro que tiene la dinámica, el ritmo, el vértigo de las series que estamos acostumbrados a ver ahora. ujú. También quiero tomar algo que dijiste, que un lector, que también yo lo hice, que es como leerlo con Google al lado. Uno, por los personajes y también por ciertos argentinismos que uno no ubica. Por ejemplo, en el comienzo del libro, donde encuentran este NN con las manos de Perón, con este NN, o el llamado Natalia Natalia, como lo ocupaba el policía. Es un argentinismo ese, en la Natalia, de cómo llaman acá los cuerpos no identificados, ¿viste? Ujú. Eh, pero incluso la gente, no solo la gente de Chile, los lectores chilenos googlean, los argentinos hacen lo mismo y van buscando los personajes, los lugares, los hechos históricos. Eh, y es algo que yo me propuse desde el principio. Y yo siempre digo lo mismo. Para mí, el libro este tenía un punto de partida que podría parecer muy loco, ¿no? Aparece una persona con las manos de otra injertadas. Y para mí el desafío era que esta historia sea verosímil, inclusive partiendo de un punto de partida eh, extraño, incómodo. Por eso para mí los anclajes, y no solo datos históricos, es un libro que tiene mucha investigación atrás. eh, y por ejemplo, me entrevisté con policías para saber cómo hablan y entender la jerga de los policías. Y investigué los hechos políticos, investigué los lugares físicos donde suceden las cosas. Yo soy muy visual, entonces cada bar, cada hospital, cada rincón que está mencionado en el libro, lo recorrí mínimo 2 veces. Hay lugares en los que fui muchas veces, em, para ir tomando el pulso y los olores y las sensaciones de los lugares. Quisiera profundizar en lo mismo, como el hecho que tuviste que investigar ok, estamos hablando como una novela basada en hechos reales, pero también quiero tomar algo real, pero también crear algo como la libertad creativa, pero también que no sea que no se escape de lo inverosímil respecto del caso. Sí, totalmente. Mirá, por ejemplo, la persona que lleva la historia adelante es un periodista. Y algo importante para mí era entender cómo era una redacción de un diario en la década del 2000. Digo, pues hubo mucha investigación para entender cómo funcionaba una redacción en el año 2000, ¿viste? Porque hoy son diferentes, hoy los medios son diferentes, digo, una redacción de un diario hoy no es lo mismo que hace 25 años. Entonces, hay mucha investigación desde ya la histórica, pero después cada ambiente en los que transito y cada universo de los personajes también está muy estudiado. Yo siempre digo que la verosimilitud es una especie de pacto que hay entre el escritor y el lector, en el cual uno juega a engañar y el otro juega a ser engañado, ¿no? Por supuesto que nadie engaña a nadie, pero es como un pacto tácito que hay que permite a uno entrar en la obra, disfrutarla y entrar en ese universo y vivirlo. Y,
y para mí, en esta obra tenía que ver esa verosimilitud con que los personajes sean creíbles, los lugares sean creíbles, eh, a pesar de que el disparador sea más increíble, si querés. ¿Es antojadizo ubicar la historia en el 2000? Eh, no, fue en el 2000 porque hay otros hechos que aparecen en la historia, algunos puntuales, como algún fallecimiento muy puntual que ocurrió en el 2000. Entonces me servía a mí para anclar, eh, digo, hay hechos mencionados en la historia que sucedieron en el año 2000. Ujú, Entonces era importante para mí. Y además el 2000 fue un año importante en Argentina porque fue el año que antecedió a la gran crisis del 2001 y Argentina estaba viviendo una especie de, se estaba empezando a incubar una, una crisis política que era el lugar que yo necesitaba para que estas fuerzas que en momentos son antagónicas, estos poderes de inteligencia superiores, eh, actúen, ¿no? Necesitaba yo un momento de revuelo o de incomodidad política para que sea posible ubicar a estos, no quiero spoilear, pero a estos enemigos de la inteligencia militar. ujú. Conversamos con el escritor argentino Gonzalo Fazón, autor de Las manos del general, libro editado en Chile por La Pollera Ediciones. Quiero hablar de la construcción de los personajes, en especial, y lo acabas de tocar, cómo es la redacción de un periódico en el 2000, como es Diario Crónica, y la mentalidad de Ricardo Topo More. Ricardo, yo cuando me puse a construir al Topo Moreno, entrevisté varios periodistas y entre ellos entrevisté a un periodista argentino que se llama Ricardo Regendorfer, que es, te diría yo, el ícono del periodista policial de esos años, que eran periodistas de meterse, como decimos en Argentina, meterse en el barro, ¿viste? De ponerle el cuerpo a la profesión, de tomar riesgos por la profesión, de arriesgarse, de ser muy apasionados. Y un poco este Ricardo, y por eso el Topo Moreno se llama Ricardo, tiene que ver con la construcción de este periodista. Y esa redacción tiene que ver, me documenté cómo era la redacción de Crónica en particular. Crónica es un diario en Argentina muy conocido, por ser un diario muy popular y que le da mucho espacio al periodismo policial. O sea, que haya elegido el diario Crónica no es casualidad, tiene que ver con el espacio que le daba Crónica o que le da Crónica a los casos policiales. Ujú, Y la construcción del topo y la construcción de esa redacción fue de buscar mucho detalle, ¿viste? Hay algunos documentales de la época, hablé con periodistas de la época, hablé con empleados de crónica de la época, como para armar eso. Lo mismo que Fierro. Fierro, que es otro de los protagonistas, de los personajes principales de la obra, que es un policía. También, yo siempre cuento, lo mismo es, yo viví en un edificio que al lado tiene, todavía me mudé yo, pero el edificio lo tiene, una escuela judía. En Argentina todas las instituciones judías tienen protección policial las 24 horas por los atentados que hubo en Argentina. ujú, Entonces, cuando yo empecé a escribir esto, entendía que iba a necesitar la voz de un policía, conocer policías, y me hice amigo del policía que hacía las guardias por la noche en la escuela de al lado. Entonces, la construcción de los policías, de cómo eran los policías, lo iba corrigiendo con él. Yo iba a escribir los diálogos y después de escribir los diálogos, bajaba, perdón, hablaba con el policía, lo chequeaba y volvía. ujú. Y en esa investigación que hice vos, porque es como, quizás por el lado, porque yo una vez creo que, no sé, hace 5 años en una novela más chilena, oí de la historia de las manos de Perón, pero en Argentina ¿es un tema prohibido hablar de las manos de Perón o no? No, no es un tema prohibido lo que pasa en Argentina con la figura de Perón y que yo busqué sortearlo, y ahora te digo por qué lo busqué sortear. La figura de Perón todavía sigue generando pasiones, pasiones a favor
y pasiones en contra. Mm, Y yo elegí para escribir sobre un personaje que tiene esta ambivalencia, ¿no? Y cuando elegí cómo tratar el tema de Perón y de sus manos, la obra no es una obra politizada, ni que tenga una bajada política. Por supuesto que es una obra que habla de política, que tiene política metida, pero no es una obra partidaria. No está ni a favor ni en contra del personaje. Y esa búsqueda no es casual. Esa búsqueda tiene que ver con que la historia está llevada por un personaje que es el Topo Moreno, ujú. que en realidad lo que busca el Topo Moreno es una búsqueda muy personal de él. La historia le importa por él y por la búsqueda del sentido de su propia relación con la profesión y su propia existencia, digamos. Entonces, el Topo Moro no lo ve desde un lado político, el caso. Es un periodista de policiales que lo ve desde el lado policial, ¿no? Y periodístico. Entonces, a tu pregunta, eh, no está prohibido hablar de la mano de Perón aquí, se puede hablar de Perón, siempre se habla de Perón, o se lo habla con cariño o se lo habla con odio. Yo elegí el camino más difícil, que es tratar de hablar de Perón sin caerme para ninguno de los dos lugares. Pero es una búsqueda de vuelta. No es para escaparle a un punto de vista político, sino para poder transmitir lo que le pasa al personaje, que está más allá de esa discusión, el personaje. Él lo que quiere encontrar es la verdad de qué pasó. Yo te lo decía más, pero el hecho de que fuera después de la mano de Perón, después, todos quienes investigaron y estuvieron a cargo, todos murieron. Y imagino Sí. que debe estar el miedo, a pesar de que ya han pasado tiempo de los hechos. Mira, no sé si está el miedo, no lo sé. Lo cierto es que nadie le pone el cuerpo a encontrarlas de verdad. O Ujú, sea, todos le esquivan al tema. Yo ignoro si es por miedo. Si vos ves documentales, entrevistas, reportajes, yo tengo muchas horas de, de- de información en la cabeza, muchas horas. Eh, Hay familiares de Perón, hay personajes que estuvieron cerca del caso que sentís que hablan con, por lo menos que lo que saben no lo dicen. ujú. O sea, la gente que estuvo envuelta en forma directa y que sobrevivió al caso, yo entiendo que sí que le tienen miedo. Pero vuelta, en mi caso yo estaba haciendo una ficción, Ujú. digo, eh, así que no me pasó. Hablando también quizás como desde la historia propiamente tal, porque también viendo también algunas horas documentales, comentarios en TikTok, todas las redes sociales, uno habla, es lo principal de que hablan de la seguridad que tenía el féretro de Perón antes de ser enterrado. Y a pesar de todo, intervinieron esa misma seguridad porque tenía como un vidrio de 7 centímetros, era muy grueso. Es como que a pesar de todo lograron hacerlo, meterse ahí y cortarle las manos. La parte oscura de esa historia, o de esa parte de la historia, tiene que ver con que es verdad, lo que vos decís, la bóveda de él estaba protegida, tenía 12 cerraduras y un vidrio anchísimo, un vidrio de seguridad anchísimo, vidrio que apareció roto, eh, pero a lo largo de la investigación lo que se cree es que en realidad accedieron al cuerpo de Perón porque tenían las 12 llaves que abrían las cerraduras. Ujú, Entonces, cuando llega el juez, una vez denunciado el hecho, encuentra el lugar patas para arriba, como diríamos nosotros, con el techo roto, con el vidrio roto, con... Lo cierto es que hoy lo que se piensa es que lo abrió alguien que tenía acceso y que todo lo que se destruyó alrededor fue simplemente para generar ruidos del primer momento de la investigación, para como, desviar la investigación. como hacer una puesta en escena, Exactamente, fue como una apuesta, hacerlo pasar un asalto. exactamente. Como Ajá. que se violentó algo que en realidad lo único que se violentó fue el cuerpo porque todo lo demás tenían acceso para hacerlo. ¿Cómo te, Por cómo, eso, ujú, sí, perdón, no, por eso siempre se cree que hay una mano política de la inteligencia militar detrás de todo esto, ¿no?
No fueron un grupo de fanáticos, sino que fue evidentemente un grupo muy organizado, con soporte, con espalda para hacerlo y con la capacidad de seguir impunes hasta hoy. Yo siempre digo, no existe el crimen perfecto, lo que existe son crímenes impunes. Eh, El P2, por ejemplo. por ejemplo, el P2 estuvo mencionado, eh, fue una de las posibles ramas de investigación. El P2, para el que no lo sabe, es una logia masónica con base en Italia. Eh, el líder del P2 fue quien ayudó a Perón a volver a Argentina. Perón estaba viviendo fuera del país porque tenía el ingreso prohibido al país por los militares, y el líder del P2 fue quien estrechó lazos para que Perón pueda volver, y aparentemente después Perón no le devolvió los favores que tenía que haberle devuelto. Entonces, una línea de pensamiento es que ellos tuvieron que ver por ese lado. Pero también hay otra línea investigativa que dice que la mano ejecutora tiene que ver con servicios de inteligencia militares. Eh, Hay tantas hipótesis y una certeza que uno se pierde en las posibles eh, verdades, ¿no? ¿Cómo pasó por tu cabeza respecto de hacer una novela policial respecto de las manos cortadas de Perón, cuando la historia como tal y las ramas de esa misma historia son la mejor novela respecto de qué ocurrió con ellos? Es como, ¿cómo quizás puedo poner a nivel o quizás superar o poner, claro, poner a nivel respecto de lo que se cuenta en la historia? Porque si bien el libro tiene como disparador y lo más impactante, y hace un rato estamos hablando de las manos de Perón, y el libro se llama Las manos del general, entonces es lógico que así sea, la historia, y por eso creo que no tiene barreras culturales ni de países, no habla sobre el caso, no intenta generarle cosas al caso, sino habla de la impunidad. Digo, en el fondo de lo que hay detrás de la novela es la impunidad, y la impunidad es impunidad acá en Chile y en Estados Unidos. Entonces la construcción mía era, no, el objetivo mío final no era simplemente reversionar el caso a la mano de Perón, sino utilizar este caso para poder hablar de otra cosa, que es la impunidad, ¿no? Cómo, en definitiva y al final de cuentas, somos todos partecitas de una máquina poderosa que nos supera a todos, incluso a la justicia, en el cual hay algo, alguien siempre superior, siempre oculto, que logra con impunidad hacer lo que quiere. Porque digo, el juez de las manos de Perón es un juez que el sistema político argentino y judicial argentino lo dejó solo. Quedó, el tipo quedó sin banca. Eh, Entonces, creo que la idea fue esa, Juan, fue no hablar solo de las manos de Perón, que creo que la novela hubiera sido un poco más chica en ese sentido, sino hablar cómo, con este disparador de la impunidad y de los poderes ocultos que hay sobre todos los poderes. Quisiera salirme un poco, irme más como el camino editorial, cómo fue el trabajo con La Pollera. Que si bien La Pollera tiene una pata también en Argentina, también edita ya, pero el libro sale, tiene su debut en Argentina y después salta a Chile. ¿Cómo fue ese trabajo con la editorial? Mira, yo llego a La Pollera por medio de un concurso que abre La Pollera lanza un concurso que ellos, viste que es una editorial en su forma de comunicarse muy desestructurada, ¿no? Entonces se llama el concurso de los mamotretos. Yo mando la novela, y la novela, entre 250 creo, novelas de toda Sudamérica, eligen dos obras. Eligen una obra de un argentino y la obra de un chileno. Primero la eligen, eh, me junto con los editores, con Nico y con Simón, y la verdad es que laburar con ellos es de un ámbito de mucha libertad. Eh, Ellos me hicieron preguntas. Lo primero que me encontré fueron, y que me causó mucha gracia, es algunas cuestiones muy chiquititas que tenían que ver con cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una nota que me envían en la primera corrección, llamémoslo, o sugerencias que me hacen. El editor me pregunta por qué un personaje
se le ocurrió, un policía, un personaje que es policía, cómo se le ocurrió que era la misma policía la que lo estaba siguiendo. Entonces yo no entendía la pregunta del editor hasta que entendí que, claro, en Argentina del primero que desconfiamos es de la policía. Es algo que evidentemente no pasa en Chile, pero acá a la policía bonaerense, que es la policía de la provincia de Buenos Aires, territorio donde sucede parte de la historia, se le llama la maldita policía. Entonces, te lo cuento como anécdota, pero el trabajo con ellos fue muy rico. Yo la apoyé por el concurso, gano el concurso, ellos me hacen una serie de evoluciones y de puntos de vista, retrabajé algunas cosas a partir de sugerencia de ellos, pero ellos son, la verdad, dan mucha libertad al escritor, entonces ellos hacen la sugerencia o sugerencias y uno puede tomarlas o no. Realmente tomé muchas de ellos que me parecían muy ricas y que decían bien a la novela. Eh, y se publicó en Argentina primero. De hecho, se lanzó el 1 de julio, que es el día de la conmemoración de la muerte de Perón y la profanación de las manos. En Argentina le fue muy bien al libro, muy rápido, tuvo mucho eco, y ahí fue cuando decidieron publicarlo en Chile también. Y, y previo al lanzamiento ya después del lanzamiento en Argentina, volviendo quizás tomando lo dicho anterior, que si bien es el detonante en las manos del general, pero va desde otro lado, ¿alguien te habrá hecho la pregunta misma? ¿Alguien como dice, Perón desata pasiones de un lado o del otro? ¿Alguien te habrá acercado como para decirte esto es muy peroncho o no? Sabés que cuando lanzamos el libro en Argentina, se hizo el lanzamiento con periodistas y con influencers y con libreros, y una librera, de la cual después tuve muy buen vínculo y me invitó a su librería a dar un taller sobre el libro y es una divina, levantó la mano y me dice, te hago una pregunta, ¿ese libro es muy peroncho? Porque si es muy peroncho no lo voy a leer. Entonces, fue muy gracioso su pregunta. Digo, no, no, quédate tranquila que es, si no te gusta es antiperoncho. Pero sí es cierto, mira, hay mucha gente que me lo ha dicho, lectores incluso, que me han dicho, mirá, lo agarré con prejuicio el libro. Bueno o malo, el que quería encontrarse algo antiperonista, lo agarró viste, con pocas ganas. Algunos no querían agarrar por el tema, porque creían que era un libro partidario. Pero sí, genera eso el libro. Genera lo mismo que genera Perón. Hay gente que no lo quiere agarrar por el título. Y hay gente que después, incluso con esa resistencia, lo agarra y le gusta y lo disfruta. Pero sí, genera eso. Y, También era esperable que suceda, ¿no? ujú. Eh, es un personaje que lo genera. Es quizás también, quiero tomarlo también con tu propia profesión de publicista, como quizás como ese mismo detonante para la historia, también la portada de por sí también es un detonante, como en las manos del general. Esto puede como, tomemos la figura, como esto que puede causar cosas buenas, cosas malas, pero necesito que alguien lo agarre. Mira, no está mal lo que decís, yo no lo había pensado, pero la publicidad tiene que ver mucho con el impacto y con la provocación, ¿no? Entendida en el buen sentido la provocación, de provocar sensaciones o sentimientos. Y sí, en el título, en la tapa, en el tema, hay una búsqueda de llamar la atención, ¿no? Digo, los libros después, la, la- la maquinaria propagandística del libro dura un tiempito muy corto. Después el libro tiene que defenderse solo en una batea rodeado de miles de libros. Entonces, nada, la tapa que es impactante, el tema, la foto, también busca llamar la atención. Mm. Y es un libro que también llama absolutamente la atención. Claro, en mi caso, cuando estuvo como quizás como el boom en la última Furia del Libro aquí en Santiago. Y bueno, también había visto como que, oye, ojalá la pollera lo traiga. Había visto como las redes sociales de la pollera en Argentina y claro, lo tomé, claro, y uno también como por la curiosidad es como, a ver, como las manos, como quizás la historia política, son muy ñoño de eso, en ese punto, muy nerd en ese sentido. Y encuentro también una historia que es tremendamente, claro, tiene la cosa política, tiene la cosa
sobre todo la búsqueda del poder, o cómo se juega el poder en este tipo, en este escenario que tiene como gran trofeo las manos de Juan Domingo Perón. Pero también una historia que yo creo que nos une como Chile y Argentina, que es el tema de la impunidad ante el poder político, tomando también las dictaduras de cada uno de los países, y también cómo hoy se está gestando el poder entre la política de uno y otro, pero también una historia tremendamente humana, solo por tomar el caso de Moreno. Una historia como la de la búsqueda, como la búsqueda de la verdad, y sobre todo una búsqueda de la verdad que sigue, que no va a parar, que lamentablemente no va a parar nunca, pero sigue estando ahí, como la gente va a seguir buscando la verdad, como las abuelas de Plaza de Mayo, como los familiares de detenidos desaparecidos en Chile, como esa búsqueda de la verdad va a seguir ahí. Pero también desde el tema desde el tema de la novela policial, es una novela tremendamente intrépida respecto de cómo hacen los juegos, los cambios de escena. Es como llegas al final del capítulo y de pronto te desconectas, como te desconectas, espérate, ¿cómo fue que pasó esto acá? Es como que te cambia todo como un cliffhanger, creo que se le llama en serie, como que Vos sabés te da esta que vuelta. esto que decís fue una búsqueda. Yo tengo un punto de vista de los consumos culturales y tengo dos referencias al respecto. La primera es, hoy leer un libro es una forma de consumo cultural. Hay otras formas de consumo cultural que compiten por nuestra atención y por nuestro tiempo. La mayor parte de ellas hoy son audiovisuales. Hoy, digo hoy y hace unos años, esa hora de lectura quizás se la lleva una serie. Entonces, cuando escribí el libro, para mí era importante que sea un libro muy dinámico, que sea ágil, que uno tenga la sensación casi de estar dentro de la serie, ¿no? Viendo una serie. El libro es casi un guión que uno después en su cabeza transforma en película. Y para mí esa película que aparecía en la cabeza tenía que tener la dinámica de lo que nos tiene acostumbrado lo audiovisual. Y por otro lado, quizás por publicitario o por lector, a mí me frustra mucho cuando un libro es aburrido. Me frustra mucho. Me parece que es un pecado que no puede cometer un libro, ser aburrido. Y esto no quiere decir que sea jocoso o que sea necesariamente entretenido, pero sí tiene que ser atrapante, tiene que ser convocante, tiene que tenerte pegado. Si bien está claro que no todos los libros son para todos y cada uno encuentra en un libro o en otro que lo atrae, para mí el momento de escribir es importante pensar en que sea un bien de consumo cultural, que sea agradable de leer, que sea atrapante y que te lleve y que te vaya llevando. Yo ahora estoy escribiendo un libro que no es un policial, es un libro de no ficción, con otra temática que va por otro lado, y sin embargo, quiero que cuando esté terminado sea un libro, no sé si la palabra es ágil, pero atrapante, cautivante, un libro que no quiera soltar, que quiera ya hasta el final para saber qué pasó. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y quizá, como decía vos, Juan, es mi deformación de publicitario. Eh, en publicidad uno, si hay un lujo que no se puede dar, es ser aburrido. Eh, entonces, creo que mis décadas de profesión me llevan a que cuando me pongo a escribir, también quiero que esa pieza sea una pieza disfrutable, una pieza que sea atrapante, que tengas un capítulo y que digas, quiero uno más. Como pasa con la serie, ¿viste? Decís, uy, uno más. Y te ves tres capítulos juntos. Bueno, mi idea cuando construyo la historia, y sobre todo en un policial sí que no puede pecar de aburrido o de no tener, para mí, agilidad. Y eso lo busqué mucho. ¿Y qué sensación te deja ya con el libro publicado? Como la sensación de lectores, tanto en Chile como, tanto en Argentina como Chile, ¿de qué les ha parecido el libro? Mira, por suerte el libro le está yendo muy bien y por suerte el feedback que tengo de lectores es muy positivo. Eh, Cada tanto me gusta entrar a Goodreads y ver los comentarios de la gente, a ver qué dicen del libro. Eh, y lo que se destaca siempre del libro es lo atrapante, lo ágil y lo dinámico que es. Es un libro que es muy difícil de dejar, dicen. Y a mí me encanta escuchar eso. Y muchos me dicen que lo leen googleando, porque
se les confunde, y la búsqueda es intencional, por supuesto, tiene que ver con este pacto de verosimilitud que yo te decía, se les confunde qué es ficción y qué es realidad, qué Mm, es un hecho histórico y qué es un hecho ficcionado, cuál es un personaje real y cuál es un personaje de ficción, cuál es... Entonces, las dos cosas en común tienen que ver con eso, con la mezcla de ficción con realidad, que agradecen, y con esto de ser ágil, de ser dinámico, de ser atrapante, de no poder soltarlo. mm. Gonzalo, en los minutos que nos quedan, quiero agradecerles su tiempo para con los traficantes de cultura, recomendarles a quienes nos verán o escucharán también Las manos del general, que es un thriller tremendamente rápido, dinámico, tiene la cosa de cualquier serie que puedes encontrar en cualquier servicio de streaming, que tiene esa cosa rapidita, que tiene política, no partidaria, pero tiene ese juego de poder que tiene obviamente la política y la historia de Las manos del general siempre va a ser atrapante desde el lugar político que uno lo aborde, pero siempre va a ser atrapante. Eh, Gonzalo, en los minutos que nos quedan, la cámara es suya para que diga lo que guste respecto al libro, de lo que quiera. Bueno, primero agradecerte, Juan, la charla. Siempre me enriquece mucho compartir puntos de vista sobre el libro. Para mí es un placer estar hablando con gente de Chile. Eh, Cuando el libro me dijo que lo iba a publicar en Chile, para mí me genera mucha intriga cómo lo iba a recibir allá. Espero que lo disfruten y que les guste. Y yo siempre invito a los lectores a buscarme en Instagram y hacerme saber qué les pareció, porque por un lado para sentir, viste, cuando uno escribe, no es como un artista arriba en un escenario que recibe un feedback inmediato. Y a mí me gusta recibir feedback sobre el libro. eh, Así que nada, invitarlos a leerlo, a disfrutarlo y a escribirme y hacerme saber qué les gustó, qué no, porque toda devolución siempre es rica para la próxima escritura, ¿no? Y que así sea. Gonzalo Fazón, autor de Las manos del general, una novela policial, editada en Chile por La Pollera Ediciones, quien muy amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Gonzalo, muchísimas gracias. A vos, Juan, un gustazo. Un gustazo y a quienes nos verán, nos escucharán o quienes ya los vio, gracias por estar ahí. Adiós.